Bienvenidos a In Media Res, el podcast de literatura puertorriqueña, hispanoamericana y del mundo en español. En el pasado hemos hablado con autores como el Chascas Valenzuela, Pedro Cavilla y Tere Dávila, pero hoy tenemos un programa excepcional con una autora puertorriqueña. Estaremos hablando de su nueva novela y del proceso de escribir. Pero antes de eso, quiero recordarles que mis novelas Es Antigua Tristeza, Fortaleza y Cassandra Aprende a Volar están disponibles en elblogdeborges.com, Amazon y las mejores librerías de Puerto Rico como Casa Norberto, Librería Laberinto, La Casita Books and Gifts y Bookmark en Santurce. Además, si deseas aprender más acerca de escribir ficción, puedo recomendarles mis talleres de narrativa. Ya tenemos 2 en curso, pero en agosto comenzaremos 2 más. Pueden escribirme a tallerdenarrativajb@gmail.com para más información, al igual que pueden contactarme en José Borges Escritor en Facebook y TikTok y J. Borges en Twitter e Instagram. Por último, si necesitas ayuda con la corrección de un texto, como un informe o un cuento, o buscas editores o redactores, puedes contactar Editores In Media Res en nuestra página inmediareseditores.com. Ofrecemos servicios de corrección, redacción y edición con nuestros más de 20 años de experiencia en la industria de las palabras. Ahora sí, nuestra invitada de hoy es egresada de la antigua maestría en creación literaria. Ha publicado 2 libros de cuentos titulados Adiós, Mariana y otras despedidas y Manchas de tinta en los dedos. Además, con el grupo Amalgama G7 fue parte del grupo de autores que escribió la novela de misterio Nadie descubrirá tus huellas, que ganó el 2º premio de mejor novela de misterio en los Latino Book Awards y una mención del Pen Club Internacional de Puerto Rico. También editó la antología de cuentos Latitud 18.5, antología de egresados de la primera década de la maestría en creación literaria, y el municipio de Caguas en Puerto Rico la proclamó escritora distinguida en 2014 y mujer destacada en las artes en 2022. Un resumen extenso ahí. Démosle la bienvenida a Wilda Caes, quien acaba de publicar la novela Todo el mal necesario, que trata de Carla, una mujer que busca huir de los males que ha cometido. Bienvenida, Wilda, gracias por estar aquí. Ay, qué placer, qué alegría. No sabes cuán entusiasmada estoy de hacer este podcast contigo. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar y el honor es mío realmente. Yo leí esa novela y me gustó mucho, pero quiero partir con cómo surge la idea para la novela inicialmente. Pues mira, me has puesto a pensar porque sabes que la novela se escribió hace unos cuantos añitos, así que ¿cómo surge la idea? Esa novela originalmente era una historia de 2 personajes principales y era como él dice, ella dice. Pero después que la escribí no me agradó mucho como quedó la parte del caballero, así que dije, yo voy a hacer esta novela de una sola chica, así que de un solo personaje iba a ser la fémina. Y, y la idea me surgió eh, un día escribiendo, que escribí la primera oración que pensé que iba a ser un cuento, que como empieza la novela, que a veces la gente buena hace cosas malas. Y de ahí arranqué y me puse entonces a construir un personaje de alguien que estaba hablando, por cierto, anoche con nuestro padre literario, que es Luis López Nieves, de esa antigua maestría. Y entonces Luis me decía, Willa, esto es como una autopsia. Carla hace como una autopsia de su vida y por ahí ese fue el barco, por hacer como una autopsia de la vida de una persona. ¿Luis la había leído antes de publicar o ahora es que la leyó y la comentó? Luis la leyó ahora cuando Ah, ok. salió, porque la novela salió para la primera tirada así de emergencia que la queríamos tener para la Feria del Libro de Caguas. Ajá. Y ahí entonces fue que la compró y la leyó y me llamó anoche para darme sus imágenes, sus comentarios y la verdad que me divertí muchísimo escuchándolo con, con sus opiniones y le gustó mucho, así que le dije, estoy muy contenta porque imagínate que yo decepcionara a nuestro padre literario, no me lo iba a perdonar nunca.
Eso te llevó atrás a los talleres que cogíamos en bueno, el 2004 el 2007 más o menos. Ay, sí, la verdad que esa maestría para mí fue un antes y un después. Hace poco hice una entrevista para una antología que va a salir pronto es un proyecto bien lindo sobre escritoras puertorriqueñas y tenía que hablar de la maestría, o sea, era imposible que yo hablara de mi carrera literaria sin hablar de la maestría, de los amigos que hice en la maestría, de lo mucho que aprendí y de cómo ese grupo de escritores que se formó en la maestría prácticamente creó una nueva ola en la literatura puertorriqueña y menciono todos los escritores y las obras que han producido y todos los premios que se han ganado y no es imposible para mí olvidar la maestría. Fueron unos años inolvidables. Y yo creo que también como que formó un poquito o moldeó un poco cómo estaba la industria del libro en Puerto Rico también, porque de momento tenías un montón de escritores que venían de otras disciplinas, eran negociantes, eran médicos, eran abogados y eso, y que como que le infundieron como esta, no quiero decir estética, pero esta filosofía más de un poquito de negocio al arte. ¿Qué tú crees de Sí, eso? estoy de acuerdo contigo. Fue una nueva mirada y una nueva apuesta por la literatura puertorriqueña porque de repente tú te dabas cuenta de que había gente que podía escribir que venía de muchísimos campos. Y eso nutre no solamente la temática de la literatura que ellos aportan, sino también la forma de ver la industria, la forma de ver el oficio de escribir y todo eso fue bien, se sintió el impacto. Yo recuerdo que no había, pero vamos, no había ni un fin de semana que no hubiera una presentación de libros, que no hubiera un libro nuevo, un certamen, una actividad. Eran unos años en que antes de la pandemia, que aquí había muchísima actividad literal, no solamente de los egresados de la maestría y de los estudiantes, sino de todo lo que era el mundo literario. Se formó como un boom que se detuvo como se detuvo el mundo cuando ocurrió la pandemia y ahora lo estamos retomando poco a poco. Y tú has sido parte integral de ese comeback, por así decirlo, Es que organizando ciertas cosas, ¿no? no me puedo estar quieta. A mí me gusta mucho el mundo de la literatura y como mi otra carrera, que es, yo soy especialista en mercadeo, que lo he trabajado por más de 30 años y me apasiona muchísimo y entonces trato de aplicar eso a las actividades, que haya mucho foro para lo que es la literatura. Recientemente estuvimos en Caguas, en la segunda Feria Anual del Libro de Caguas. Yo estuve como directora de programación de ese evento. Y mi meta cuando empecé a trabajar con esa actividad fue yo quiero que la gente conozca la literatura puertorriqueña del siglo XXI. Y así mismo era que se llamaba la feria, segunda feria anual del libro de Caguas, la literatura puertorriqueña en el siglo XXI. Y quería que la gente conociera que hay otra ola de escritores que estamos heredando el camino que ya trazaron Ana Lidia Vega, el mismo Luis López Nieves, que empezó a escribir en el siglo pasado, Carmen Lugo Filippi, Luis Rafael Sánchez, y hay otra camada de escritores con unas inquietudes diferentes y con unas visiones diferentes y sobre todo unas formas de escribir distintas. O sea, y no pasa nada, no es malo, es una convergencia, es una evolución que es necesaria para que toda especie sobreviva, tiene que evolucionar. Sí, siempre hace falta voces nuevas y diferentes. Pero hablando de esas voces nuevas y diferentes y volviendo a tu novela, mencionaste algo de tu otro oficio como agente de mercadeo, ¿verdad? Especial, yo soy, he trabajado como directora de Ok. mercadeo de muchos Hay años. como en Carla, el personaje y protagonista de la novela, Todo el mal necesario, ella tiene como una faceta de eso al principio de la novela, ¿no? No exactamente mercadeo, pero como que encaminado en venta, si mal no recuerdo.
Sí, ella antes de que pudiera hacer lo que quería hacer, ella hace muchas cosas durante esa novela, pero una de las tareas que le tocaba hacer era que trabajaba como compradora, en un asistente de compras, en el mundo corporativo, vamos a decirlo así. Y parte de sus aventuras comienzan gracias a ese empleo, ¿no? Sí, sí, trabaja, hay cosas en esa novela que me pasaron a mí, como el suceso que no voy a hacer ningún spoiler, pero tú que leíste la novela reconocerás el incidente del americano que cuenta chistes. Ajá. Eso me pasó a mí en la vida real, yo tenía un jefe que hacía eso. Y hay unas cuantas anécdotas que vienen de esa visión de haber trabajado durante tantos años en el mundo corporativo y ver cómo ella visualiza las oficinas. Hay mucha reflexión que yo hago dentro de esa novela, que está basada en experiencias propias, porque como dicen, de las cuatro fuentes de creación, la primera es el yo, así que vienen de ahí. Me dio Excelente. un ratito con Para, un recuerdo. aclararle al público, la anécdota y parte de la novela que cuenta es de un personaje que es el jefe grande de donde trabaja Carla, la protagonista, que viene de los Estados Unidos y entonces hace parece que unos chistes bien bongos mientras habla en cada reunión y él se ríe un montón y entonces se ríen los demás pero no se están riendo del chiste porque no lo encuentra cómico, sino que se ríen de él porque él lo encuentra cómico. Sí, yo creo que hay a mí me gusta mucho la reflexión, el existencialismo, el mirar hacia atrás y evaluar la vida. Eso siempre ha sido uno de mis temas favoritos cuando estoy trabajando con literatura. Y entonces esa novela es eso, es una persona que mira hacia atrás en la vida y ella de alguna manera trató de adelantarse a la vida y hacer las cosas por su cuenta para que la vida no le cobrara todo el mal que había hecho y de repente ella se encuentra haciéndose una autopsia, una retrospección de lo que ha sido su vida y en muchas ocasiones pues hace unas reflexiones sobre lo que ha sido cada etapa. Y ahí hay unos detallitos que vienen de otras gentes que he escuchado, vienen de mi vida, vienen de vida de gente que conozco, otras me las inventé, pero muchas cosas son bien reflexivas, bien existencialistas de por qué pasa esto, por qué hacemos esto, por qué nos portamos así. Sí, ella como, yo noto que ella como que en el proceso de la novela, ella como que se recrimina las acciones que toma, pero de todas formas las toma y las disfruta en cierta manera. Eso me lleva un poquito al título. ¿Cómo se te ocurrió el título Todo el mal necesario? ¿Fue fácil, difícil? Sí, yo no sabía cómo se iba a llamar la novela cuando la estaba escribiendo y un día vi un poema de Julio Cortázar que me pareció precioso y hay una línea en ese poema, es un poema acerca de una pareja, él está hablando a su pareja y entonces él le dice, nos hicimos jugando todo el mal necesario, el tiempo pone el resto. Y me parece esa línea tan linda, tan linda, tan linda, que a veces uno se hace el mal, a veces las parejas se hacen todo el mal necesario cuando están juntas y no se dan cuenta. Y entonces yo dije, así que se va a llamar la novela, todo el mal necesario, porque en el fondo, pues a veces la gente es un mal necesario. Eso es una buena técnica para buscar títulos, irse a buscar poemas de Cortázar. Y tú sabes que yo una vez en una actividad estaba con Tina Casanova, la queridísima Tina Casanova, que tanto queremos muchos de los escritores que trabajamos, que estamos en Puerto Rico. Y Tina, la técnica de Tina, parecida, no para títulos, para nombres, es que se va al cementerio. Tina se va al cementerio y empieza a ver las tumbas y a ver qué nombre le va a poner a su próxima protagonista, los personajes, y saca los nombres de las tumbas de los cementerios. Y eso me causó a mí me dio una, pero me reí muchísimo cuando la escuché. Yo dije, caramba, es que somos unos copiones los escritores. Yo alguna vez escuché a alguien decir que era una conversación constante que tenemos y de ahí lo sacamos. Pues yo para nombre de personaje a veces lo que hago es que me meto una obra de
Lope de Vega o algo así, y busco nombres, dependiendo de lo que esté escribiendo, pero por ahí me tiro buscando nombres de otros y juntándolos, de otros autores. Y sí, porque los amigos que nos escuchan a veces les guste la literatura y la lectura, a veces se cuestionan, porque yo como lectora a veces me cuestiono y digo, pero qué nombre, ¿por qué le habrá puesto este nombre? Miren, ponerle el nombre, al igual que ponerle el título, para nosotros es una aventura, no es algo así que lo tomamos a la ligera. Todo tiene como un simbolismo, como si las personas que son teóricas, que son académicas, que estudian el análisis del discurso y la descomposición de un texto literario basado en teorías como las de Jacques Derrida y la de Michel Foucault, saben que todo tiene un propósito y que el texto nunca es el texto solo. Así que siempre hay una historia detrás de cada esquinita, de cada palabra, de cada línea que usted escrita en un texto literario. Y siguiendo un poquito el tema y hablando de Carla, entonces, ¿cómo surgen los nombres de los personajes de Todo el mal necesario? Eh, mi cabeza funciona mucho con ritmo, con cadencia. Asimismo me pasa cuando estoy editando, tú que eres editor y que eres corrector, no sé si te pasa lo mismo, que a veces leo una oración e inmediatamente yo no sé cuál es el error, pero hay algo que me suena mal. Yo me imagino que los músicos son iguales, ponen el oído y dicen, aquí hay algo que está fuera de ritmo. Y entonces yo miro la oración y digo, aquí hay algo que no me suena, y vuelvo y la leo, y vuelvo y la leo, y digo, aquí hay algo, este es el error, ya lo encontré, porque algo no me sonó. Pues cuando estoy escribiendo y buscando cómo nombrar situaciones, cómo nombrar a los personajes, cómo buscar un título, pues me tiene que sonar, o sea, el personaje, ese nombre, me tiene que yo pensar en ese nombre y poderlo asociar con el personaje. Y de ahí es que viene que el personaje que se llama Miguel, el nombre que se llama Carla, el nombre de la amiga que se llama Adrinia, la abuela, la tía que se llama tía Jacoba. Era como que me sonaba que así se tenía que llamar el personaje. Es algo bien, yo diría como hasta musical dentro del ritmo de la novela. Eso suena a una buena descripción, porque cuando alguien toca una nota mala, que yo podría compararlo con, qué sé yo, un error ortográfico o gramatical, pues eso se escucha a veces a legua, pero el ritmo, cuando anda mal, no necesariamente la gente se da cuenta cuando está escuchando, pero alguien que sí está en eso, pues sí, qué buena analogía. Yo no tengo oído, yo puedo cantar una canción y llevar el ritmo de la canción muy bien, pero no sé distinguir si estoy fuera de tono, si estoy en tono. Yo no tengo oído musical, pero para la literatura, para la escritura, tengo ese sonido. Yo siento que algo no suena bien cuando estoy leyendo y digo, aquí hay algo malo, o cuando miro un texto, de mirarlo, a veces esto no cuadra por un milímetro, no está el primer párrafo, la sangría del primer párrafo no está alineada con la sangría del segundo párrafo. No, pero eso se ve bien, pero ¿qué tú estás diciendo? No, y busco la regla y mido y digo, no, mira, es un milímetro, no están alineados por un milímetro. Y eso es cosa de editores, cosa de escritores. Una persona que no se dedique a eso ni se da cuenta, pero nosotros sí, igual que un músico puede sentir que alguien está fuera de tono, que entró la trompeta antes de tiempo y nosotros los que estamos acá escuchando ni cuenta que nos dimos. Me acuerdo un poquito de alguna clase de música que he cogido, que usualmente estoy fuera del ritmo, precisamente. Sí. Volviendo a Carla. Carla busca refugio en su adiestramiento y luego trabajo como repostera. ¿Por qué escogiste esa disciplina en particular? Pues si supieras que a mí me encanta la repostería, a mí me fascina cocinar, pero me encanta hacer postres. Y yo, uno de los sueños que tengo en la vida es ser repostera. Y entonces uno como que hace a través de la literatura lo que no puede ser en la vida real. Porque incluso traté de matricularme hace unos cuantos años en un curso de repostería, pero estaba trabajando y tenía que llegar allí a una hora en específico y yo no podía llegar a esa hora porque estaba trabajando y no me hicieron ninguna concesión, así que me tuve que ir a estudiar un doctorado en filosofía, que no es lo mismo, ni lo disfrutaría, lo disfruto muchísimo,
pero de allí no puedo producir nada que me pueda comer como yo me lo comería y la emoción que me lo comería si hubiera podido estudiar repostería. Así que es algo que está en mi bucket list y me fascina. Y entonces yo dije, ella va a ser repostera porque eso es algo que a mí me apasiona y aquí yo puedo darle rienda suelta a esa golosa que hay en mí. O sea que te iba a preguntar cómo hiciste Bueno, había dos preguntas en esa. Una era si confeccionaba repostería, esa la acabas de contestar. Y la otra es esto, pues, cómo hiciste la investigación. Ay, me divertí muchísimo haciendo la investigación porque como me gusta cocinar y cocino muchísimo y hago postres y me encanta seguir recetas y no empecé a cocinar temprano en mi vida, fíjate, empecé tarde, no sé, yo sé que a ti te gusta cocinar también, yo no sé si tú fuiste de los que cocinaba desde que era chiquito, tú empezaste, descubriste tu pasión por cocinar más tarde en la vida. Yo desde pequeño me gustaba la cocina. En parte era porque pasaba mucho tiempo solo en la casa, o sabes, sin que alguien nos cocinara. Y también pues yo quería aprender y entonces pues ahí empecé poco a poco. Después cuando estaba en universidad también cocinaba. Pero yo creo que fue cuando lo cogí más en serio fue esto, qué sé yo, después de empezar a ver los programas estos que daban en Food Network y eso, y Gordon Ramsay y eso, yo estaba como, che, eso se puede hacer. Sí, es una fascinación. Yo digo que yo soy graduada de la escuela culinaria Food Network porque puedo estar el día entero viendo a la gente cocinar. Digo que mi mejor terapia es que yo me metan a mí en uno de esos concursos como MasterChef o Food Network Star y yo puedo estar el día entero, el British Baking Championship o Cooking Championship, lo que sea, que yo me pase el día cocinando. Es para mí una maravilla y siempre me gustó la repostería y cuando entonces tengo que hacer una investigación porque mis conocimientos son amateur, no son de profesional, o sea, cómo ella hace los macarons, yo tuve que estudiar el proceso de cómo se hace un macaroon, un cheesecake, un friand de cereza, cómo se hacen estos postres tan ricos, pero me lo divertí muchísimo porque es que es realmente el dulce, o sea, me gusta comer postre, yo no bebo alcohol, ni fumo, ni hago drogas, yo lo que como es azúcar y me cuido muchísimo, no crean que soy así, espero que Dios me cuide, ¿verdad? Que no vaya a ser una candidata que me vaya a enfermar por comer tanto postre, pero es que realmente me gustan y le busco la vuelta, yo misma hago unas versiones mucho más saludables de lo que puede ser un postre, para así no tener que perder ese privilegio de poder comerme un buen postre, o sea, yo no bebo alcohol para poder comerme dos postres. Todo el mundo tiene su debilidad. Sí, sí. Eh, hay autores que se les juzga por las acciones de los protagonistas o las cosas que suceden en las obras. Por ejemplo, me viene a la mente el caso de Stephen King, que todo el mundo piensa que el tipo es un demente por lo que escribe en sus novelas de terror. ¿Tú tienes problema con ese tipo de presunción a la hora de escribir o eres capaz de separar lo que hace el personaje completamente? ¿No te sientes desnuda Mm, emocionalmente? no, porque como lo que he escrito hasta ahora es bien, se aleja bastante de mí algunas cosas siempre, como te comenté anteriormente, es inevitable que van a haber cosas de uno en lo que se escribe. Pero no he escrito algo así como, por ejemplo, como le pasó a Chascas, que tú lo has entrevistado y sabes que El filo de tu piel es un texto autobiográfico y él decía que cuando la publicó se sentía que estaba sin ropa en la misma Valdoriotti, porque es una exposición total de uno cuando tú sabes que lo que tú escribiste ahí es como un diario. En el caso mío yo juego con varias cosas, hay mucha reflexión y cosas que tienen que ver con la forma en que yo pienso, pero hay cosas que son totalmente pensadas, aunque sé que lo que viene es que la gente se crea que es uno porque ya hay gente que me dice, esa que va en esa cuerda eres tú, y me pelean, me dicen, ese eres tú. No, ese es Carla. No, ese eres tú, pero si se parece a ti, tiene el pelo de tu color. Después la portada la diseñó Emilio del Carril, y la próxima le voy a decir a Emilio del Carril que le ponga el pelo
no sé, que le ponga el pelo Verde. azul, verde, violeta, porque lo mismo me pasó con Adiós Mariana, que yo me encontraba lectores que me decían que Mariana era yo. No, no, Mariana eres tú, y la de la portada eres tú, y eso es una foto tuya. Y no, 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 eso es todo ficción. Pero uno se divierte cuando la gente se imagina el personaje y lo pueden personificar allá en sus mentes con quien quiera que sea, el que le quieran otorgar el rostro y la vida del personaje. Yo me lo gozo y como escritores, pues, ¿qué más podemos pedir? Sí, a mí a veces me hacen ese tipo de preguntas también. Y mi contestación es bien semejante a la tuya, que hay un poquito de todo de uno, pero no necesariamente lo es. Sí. Parte de la novela, bueno, la novela se ambienta parte en Puerto Rico y parte en Chicago. ¿Qué fue lo que te atrajo de Chicago como lugar para ambientar la novela? Bueno, es que como mi esposo es de allá, mi esposo es un puertorriqueño nacido y criado en Chicago. Él llegó a Puerto Rico cuando venía a visitarlo de vez en cuando durante su adolescencia, pero él no vivía aquí. Él vino a vivir a Puerto Rico por cuestiones de trabajo cuando tenía ya 33 años. Y cuando yo conozco a mi esposo, pues obviamente quería llevarme a Chicago para que yo conociera esa ciudad que yo nunca había ido. Y la primera vez que fui me impactó porque Chicago es una ciudad preciosa, pero también hace un frío descomunal y el frío es parte de lo que vive Carla cuando se va a Chicago. Ese frío que ocurre en la ciudad, que es parte, como se le conoce, de Windy City por el efecto del lago y toda la cosa, es parte también de cómo ella se siente en esa vida, en esa ciudad, aunque esa ciudad hubiera sido Miami, que es caliente, ella hubiese sentido ese mismo frío. Y con eso yo quería jugar, con el efecto de la temperatura en la vida de las personas, porque siempre soy de las que piensa que las temperaturas ayudan a forjar el carácter de las personas. Por eso en el Caribe somos tan calientes, tan juguetones, nos reímos tanto. Y entonces tú vas a Londres y la gente es tan seria. Entonces yo digo, ¿por quién se ríe en ese frío del demonio? Porque es que en Londres hace un frío horroroso. Pues lo mismo pasa en estas ciudades frías así como Chicago. Y yo quería, como me gustó tanto la ciudad, voy bastante porque mi esposo, pues, viajo con él, tiene familia allá y la conozco muy bien, la podía recorrer, todas esas descripciones que ella hace de la ciudad, las calles que ella recorre, como ella las ve, es como las veía yo cuando estaba recorriendo esas calles. Hice como una asignación, una investigación allá en la ciudad para poder escribir esa parte que se desarrolla en Chicago. ¿Tú hiciste algún viaje adicional con la excusa de la novela? O... Sí, sí, cuando estaba escribiendo, sí, hubo un viaje en particular que, que era para asegurarme de que los tramos que ya yo había diseñado en la novela, pues estuvieran como iban, porque no sé si recuerdas en 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez, cuando él hace el prólogo, dice que escribió los cuentos hacía 20 años y etcétera, y entonces cuando se fue a Europa para verificar cómo estaban las ciudades en las que él se había inspirado, habían cambiado tanto que tuvo que reescribir los cuentos. Pues a mí, yo no quería que me pasara eso, así que hice como un último viaje para verificar que todo estuviera, para correr en el frío, porque antes había una escena que yo la quité, que era que ella salía corriendo en el frío. Ajá. Y yo tuve que hacer ese recorrido en frío cerca del lago, el famoso lago que queda allí en Chicago y en la misma temporada del año en que ella lo hacía en la escena y era imposible. Yo cuando iba a mitad de camino levanté la mano y dije, no, esta escena no puede ser, a menos que sea en verano porque es que con este frío no hay quien corra. Sí, una cosa, estabas hablando ahorita de cómo la temperatura afecta a la gente y he notado eso, sí, también, que en lugares fríos, Nueva York, Chicago, Seattle, eh, Londres, lo mencionaste, que la gente como que tiene prisa por llegar a los sitios, son bien serios, entonces ya cuando vas a ciertas latitudes, pues la gente es más relajada,
cuanto a las cosas que hacen, cómo caminan, etcétera? A mí me afecta el clima, o sea, mi emoción, mi forma, mi ánimo se afecta como está el clima. Yo, no, ese sitio que mencionas Seattle, yo sé que tú viviste en Seattle, yo no podría vivir en Seattle porque aunque nunca he ido, sé que llueve mucho. Y Una entonces, llovina constante. y a mí la lluvia es que empieza a llover y yo cambio. Es como si mi ser completo se pusiera en pausa, se sintiera más chiquito cuando llueve. La lluvia y yo como que no cuadramos. Y no me imagino yo ni siquiera visitando Seattle. No, no puedo. Pues en verano únicamente, porque los, los otros 9 meses de lluvia constante. Y No puedo. fíjate, en Puerto Rico caen más pulgadas de lluvia que en Seattle, porque allá es como una llovizna constante, pero no muy fuerte. Acá cuando cae, tú sabes que eso parece que abrieron el cielo y Eh, botaron un dron de lluvia por ahí para abajo. When it rains, it pours, como Sí. dicen los americanos. La novela tiene una estructura particular más allá de dónde está ambientada, pero también hay un juego también con presente-pasado, aunque para nuestro efecto ambos son en el pasado, 2010, 2009. ¿Cómo decidiste en esa estructura? Como ella tiene que hacer una reflexión, como ella, el personaje cuando lo estaba escribiendo se me iba dando bien reflexivo, bien reflexivo, bien reflexivo. Entonces yo dije, ¿cómo uno reflexiona mejor? Pues uno reflexiona mejor mirando hacia el pasado, mirando las cosas desde otra perspectiva, desde otra edad. Y ahí es que entonces decido que ella está en paralelo, narrando su vida en el presente y así teniendo la oportunidad en esa pausa obligada que le da la vida de mirar hacia atrás y entonces ver las cosas diferentes y analizarlas desde otra perspectiva más adulta, más sarcástica, más relajada, podría yo decir. Ella Carla no tiene cosas mías, pero no se parece a mí en otras porque yo no soy sarcástica. Es lo menos que yo soy. No soy, muchas de las cosas que hace Carla yo no me atrevería a hacerlas, pero, y mucho menos el sarcasmo. O sea, nunca he sido cínica, ni sarcástica, ni seca, ni como es ella. Entonces, ahí yo me río cuando la gente dice, ah, Carla eres tú. Yo digo, quisiera yo ser Carla, porque yo quisiera a veces ser como es ella, así de atrevida, de cínica, de que le dice las cosas a la gente. Yo no soy así, yo no me atrevo, yo soy un... No tengo esa facilidad de ser confrontativa tampoco. Y cuando yo monto un proyecto, tiene que haber alguien conmigo que le va a decir que no a las personas, porque yo siempre le voy a decir que sí. Entonces tenemos un good cop, bad cop siempre. Y yo necesito un backup conmigo porque si no, el evento no sale porque yo le digo que sí a todo el mundo, que sí pueden venir, que sí pueden poner la mesa mismo en la feria. Yo le puse mesas a todo el mundo puede venir. Las instrucciones eran esas, que todo el mundo era bienvenido en la feria, por eso es que había más de 55 expositores y había mucha gente. Para darte un ejemplo de cómo soy yo, de que le digo que sea todo el mundo. Y yo, mira, me puedes poner en la mesa al lado de esta otra librería porque somos amigos. Ay, sí, pues múdate. Y yo cambiaba el croquis completo que ya yo había preparado para que aquel pudiera estar con su amigo. Pues sí, sí, sí. Yo siempre digo que sí. Si llega a ser Carla le dice, pero ¿qué fue? ¿Que nacieron juntos? ¿No pueden separar ni un minuto? Esa es Carla. ¿Y cómo entonces, sabes, hiciste ese desdoblamiento? Porque, ok, no eres así, pero escribiste a Carla así. O sea, ¿de dónde viene ese sarcasmo escondido? Sí, eso es como una cuestión de que yo quisiera ser así, si yo fuera así, ¿qué yo haría? No sé si tú recuerdas cuando tomamos clase en la maestría con Arturo Echavarría, Ajá. que él nos hizo un cuento de Carlos Fuentes que decía que Carlos Fuentes había hecho una novela erótica y todo el mundo le decía, Ave María, Carlos, ahora sabemos cómo tú haces el amor. Y entonces él le decía, no, no, ahora saben cómo a mí me gustaría hacerlo. Pues ya
tú te desdoblas y haces, ay, yo quisiera hacer, y lo que yo no hago, pues lo va a hacer Carla, y va a ser así fría y seca y fuerte, y no tiene buena relación con nadie, y ella vive sola y es valiente, todo eso que yo no hago. O sea que igual hiciste con la profesión que escoge Carla después. Que no eres repostera, pero bueno, Carla sí. Es Sí, como... Carla hace bizcochos y croissant, como dicen los franceses, y hace postres y macarrón y todas esas cosas que a mí me encantan. Excelente. ¿Qué fue lo más difícil de escribir esta novela? Yo sé que cada novela tiene sus pormenores o cada cosa que uno escribe realmente. Pero ¿qué fue lo más difícil? Ay, mira, yo no sé si a ti te pasa igual que a mí, pero cada quien tiene su librito a la hora de escribir y no solamente, y no todas las obras se escriben igual. Hay veces que uno ya tiene el final en la cabeza. Como por ejemplo, para darte un ejemplo, cuando el colectivo con el que 5 autores nos unimos y escribimos la novela Nadie descubrirá tus huellas, lo primero que nosotros teníamos era el final. En esta novela yo no tenía el final, pero no es una novela que yo pienso que el final es tan importante como lo sería, por ejemplo, en un thriller, en una novela, en una película de suspenso. Entonces fue para mí difícil cómo yo logro mantener el nivel de cómo ella va y serle fiel al personaje. Yo no quiero dañarlo al final. No quería que fuera una novela que la gente dijera, ay, ella lleva lo más bien, pero al final, entonces yo decía, como yo mantengo esta Carla, como ella va, como ella evoluciona, como ella cambia, se transforma a través de la novela y que al final ella pueda mantenerse siendo ella, a pesar de todo, porque la esencia de uno siempre es la esencia de uno. Y eso yo quería ser bien cuidadosa y me dio trabajo. Te dio, entonces, ¿cómo decidiste el final? Si fue lo que te dio, bueno, entre las cosas que te dio trabajo, pues escribir Sí, una novela sí, sí. está lleno de retos. Pero, ¿cómo llegaste a la conclusión? Ok, este es el final. Ese es el final. Cuando yo sentí que ella llegó al punto en que lo que ella hace al final sigue siendo ella, a pesar de que evoluciona, ella cambia, ella entiende, ella valora. Cuando tú llegas a ese final en el que, en un punto en tu vida que nos pasa mucho a los seres humanos, que de repente sabemos que de ese punto en adelante somos otra persona. Y ella lo dice incluso hay una parte en la novela que ella dice el cuerpo humano completo, lo que somos celularmente, se regenera completo. Al cabo de 10 años tú no eres la misma persona que eras la década pasada. Imposible. Y en ese aspecto yo quería que ella siguiera siendo ella, pero evolucionada. Y por eso es que pasa todo lo que pasa en la novela, porque es un proceso para Ok. llegar ahí. Sí, es más bien una novela del el viaje en vez del destino. Exactamente. Cuando escribiste el final, ¿te sorprendió que ese era el final? A mí me pasó algo semejante con esa antigua tristeza, que yo sabía más o menos cómo terminaba, pero no sabía que estaba escribiendo el final hasta que le puse el punto de esa oración y dije, espérate, yo terminé. Y entonces me eché a llorar. Bueno, menos mal que pusiste punto, porque ahí fue que yo lloré con esa antigua tristeza. Cuando yo llegué a ese final, yo lloré tanto. Menos mal, porque si tuvieses alargado eso 3 o 4 páginas más, yo no sé qué hubiera sido de mí. Porque esa novela, el final o sea, ese final es para el que no llore con ese final, pues yo no sé de qué está hecho. Y entonces, sí llega un punto que uno dice aquí, ella llegó hasta aquí, ya llegó hasta aquí. Sí, ya tengo gente diciéndome, y la segunda parte, yo quiero ver la novela del francés, del Nicolás y de la francesa, yo quiero ver una novela de esto, yo quiero ver una novela de esto otro, yo quiero que Carla vaya y busque a fulano y todas esas cosas. Y yo digo, bueno, no sé, a lo mejor, no sé. Si me siento en el ánimo, le hago una segunda parte. Pero sí dejaste las puertas abiertas, por lo menos, para una secuela. Hay un Sí. misterio que se mantiene ahí y eh, la novela está ambientada 10 no más, espérate, 2023, 13 años en el pasado, así que hay oportunidad
de darle una segunda parte si quisiera. Pues mira, me causa mucha risa porque el otro día uno de los comentarios que me deja un lector en Facebook decía, ¡ay, ya quiero el second season! Bueno, pues vamos a ver. ¿Crees que, ahora que mencionas eso, se me ocurre, ¿crees que esta cultura de temporadas de televisión con ciertos programas específicos, como que ha creado otra manera de ver la ficción en cierta manera? No solo en programas de televisión, sino películas o pues, hasta las mismas películas tienen ya se quedan abiertas para otra cosa. ¿Crees que eso también ha cambiado con la narrativa? Sí, cualquier libro que uno escribe, siempre tú le podrías hacer una segunda parte. Tú lo único que tienes que mirar a ver qué vida tú evolucionarías más y no tiene que ser ni siquiera la del personaje principal. Y muchas trilogías y secuelas de libros, igual que pasa en las películas, no son ni del personaje principal, son de algún personaje diferente o de la vida de ese personaje mucho antes. Eso cada vez toma más fuerza porque la gente hay que producir bastante para poder alimentar todo el público que es consumidor hoy día. Eh, Demasiados servicios de streaming, demasiada fuente de entretenimiento y entonces como tú sigues creando nuevos proyectos para poder tener programación para todos esos streaming, y a la misma vez canales de televisión y a la misma vez canales de internet. Entonces, ¿qué yo hago? Llega un momento que tienes que empezar a hablar de lo que ya conoces para poder producir rápido. Y eso ha dado lugar a que haya una gran proliferación de una obra, seguir sacando ramificaciones y ramificaciones hasta mira Star Wars, cuántas van ya y series y cómics y personajes aquí, todo, porque hay una necesidad de producción que no es mala. Yo como vengo del área de los negocios, yo sé que hay una, no es muy amistoso el punto de vista del arte con el punto de vista del negocio con capitalismo y la globalización y todo esto, la liquidez que decía Bauman, del mundo líquido y la cultura líquida que va demasiado acelerada, demasiado no tienen bordes. Por eso se llama la propuesta de él de que estamos ante una cultura líquida porque ya no se contiene, ya nada la contiene, eso va por ahí como si fuera agua. Y, y el mundo se está moviendo bien rápido y entonces hay que producir. No quiere decir que lo que se produzca va a ser malo porque se produce rápido, porque a la misma vez que el mundo evoluciona tan rápido, pues entonces la capacidad de las personas para producir arte aumenta en la velocidad. Antes uno se tardaba muchísimo escribiendo, hay quien se tarda menos, pero hoy en día tú produces con cierta rapidez. Por ejemplo, que mucha gente que me escucha no va a considerar lo que yo voy a decir ahora arte, pero si tú te piensas en el reggaetón y cómo se producía la música antes, y no solamente en el reggaetón, en muchos géneros musicales hoy en día, antes tú sacabas un álbum que habías estado un año en el estudio grabándolo, entonces salía completito con todas sus canciones y se vendía en las tiendas de discos. Hoy en día estas plataformas digitales te dan la oportunidad de que tú puedas sacar una canción semanal si quieres. La sacaste, hicieron la producción, la grabaron, la subieron a las plataformas digitales y ya la tiene el público en las manos. Dándole un poquito de seguimiento a esa respuesta, eh, quería preguntarte acerca de la diferencia entre ese tipo de producción rápida que se ve en ese tipo de música, como lo comparamos con la literatura, que a veces requiere más pensamiento y tiempo, pero a la vez también salen cosas bien chéveres con la prisa. Sí, yo creo que es que cada escritor tiene su librito, cada escritor tiene su método y su forma de escribir. Yo soy lenta, te puedo decir de mi parte que soy bastante lenta escribiendo, pero hay gente que es bien rápida y produce material magnífico en poco tiempo. Así que yo no considero sí, la rapidez, no a la hora de crear, sino quizás
si no pasa por el proceso de pulir, de editar, de corregir, eso sí puede afectar la obra. Pero si el escritor está seguro con lo que produjo y lo produjo rápido, no hay problema, porque es que es la velocidad a la que vivimos hoy en día. Y eso va a tener una influencia sobre nuestra forma de producir y de escribir y de hacer arte. Porque quizás en los tiempos del siglo XIX, que había mucho más tiempo para todo, pues el cerebro se acostumbra a tomarse el tiempo. Pero ya yo creo que en estas generaciones tenemos el cerebro ya acostumbrado, principalmente los millennials, las generaciones que vienen después de la generación X ya tienen el cerebro acostumbrado a que todo es rápido, a que todo funciona con mucha rapidez, entonces es normal para ellos escribir rápido, pintar rápido, hacer música rápido, porque ya están predispuestos para eso. Entonces yo creo que el que haya una velocidad a la hora de producir no debe afectar la calidad, no debe ser el factor determinante para afectar la calidad. Lo que determina entonces la calidad debe ser siempre la construcción, la estructura, la forma en que está redactado el texto, etcétera, pero no el tiempo que tomó producirlo. Yo creo que es interesante eso que mencionas, que pues cada escritor tiene su manera de trabajarlo. Yo creo que es muy válido. Y lo otro que me llama la atención es cómo percibimos nosotros las obras que leemos y la falta de paciencia que puede haber a veces en nuevos lectores, que es algo que he notado en clases y eso, que simplemente no hay paciencia para escritores del siglo XIX, por ejemplo, que tardan mucho en llegar al punto. Eso, no hay paciencia para eso en absoluto. Sí, yo le digo a esto, yo estaba conversando con mi editor, Ricardo Machuca de EDP University, del editorial, hace poco, y le decía, mira, esta es la generación TikTok y todo es rápido, todo va rápido. Y entonces, por eso mi novela, si te fijas, tiene unos capítulos cortitos. Tú también tienes ese modo de escribir que en Cassandra aprende a volar, que es capítulos breves y todo bien, como breve, corto, para que pase a lo próximo y rápidamente porque era la estructura que yo entendía que correspondía con lo que estaba narrando y, y también se presta para ese lector que está buscando, quiere seguir leyendo, pero quiere los detalles rápidos, no quiere esas grandes descripciones que ocurrían en los siglos anteriores, que Sí, había, te describían todo. Yo recuerdo que el primer capítulo, cuando tú lees El otoño del patriarca de Gabriel García Márquez, la primera oración que empieza en la primera página, termina 40 páginas después. ¿Sabe? Tiene que ser un lector ya acostumbrado a la lectura para que pueda entender ese tipo de estructura. sí, definitivamente. Yo te confieso, yo no llegué a terminar esa primera oración del otoño del patriarca. Porque en mi caso, yo también soy impaciente. Mis capítulos cortos no es pensando en lo que piensa el lector, sino yo que me impaciento. Yo quiero terminar el capítulo lo antes posible. Ay, me pasa igual cuando estoy viendo series. Yo soy así, como mismo me siento a leer y y me puedo devorar un libro una noche porque es que no lo puedo soltar. Así mismo estoy viendo las series de los servicios de streaming. Entonces, soy de estos que hacen el binge, que me siento y no, yo tengo que leer, saber qué pasó y me tiro las 8 horas de 8 episodios corridos. No tengo, no tengo control, de verdad, no tengo. Hay algunas que me han hecho lo mismo. Mencionaste a Machuca, tu editor, y yo creo que es esto una buena entrada para el próximo tema, que es esto, ¿qué le aconsejarías a alguien que desea escribir y publicar o publicar? Siempre, siempre, primero a los que deseen escribir, les voy a aconsejar, no solamente a los que desean comenzar a escribir, sino a los que llevan tiempo escribiendo. O sea, todo escritor es primero un gran, gran, gran lector. Y yo estuve 4 años entrevistando escritores en un programa de radio y todos los escritores que yo entrevisté, y por allí pasó Jorge Volpi, Mayra Santos Febres, Luis López Nieves, incluso críticos literarios como Carmen Dolores Hernández. ¿A quién no entrevisté yo en esos 4 años? Y te puedo decir que todo el mundo me decía lo mismo.
Leer es lo que te va a dar a ti la base para poder escribir y el deseo de sentarte a escribir. Y para los que interesen publicar, hay muchos proyectos muy dinámicos que se están desarrollando ahora en Puerto Rico porque la industria editorial en Puerto Rico es un poquito complicada y se han movido, se han creado unos proyectos alternativos muy buenos que van con lo que está pasando en el mundo editorial completo. Hay una gran cantidad de autopublicación, una gran cantidad de publicación que se hace cuidada. Hay una diferencia entre la autopublicación y lo que se llama autopublicación cuidada. Y es la autopublicación en la que yo mismo me metí en Amazon, subí el PDF, hice un libro y le puse una portada y por ahí salió. Y está la autopublicación cuidada donde hay ya organizaciones en Puerto Rico principalmente que se dedican a eso, a cuidar ese libro y prepararlo junto con el autor para que cuando salga esa publicación esté bien maquetada, bien editada, bien corregida, tenga un estilo claro, tenga una portada atractiva. Recuerden que los libros se mercadean hoy en día no solamente por el lomo, también por la portada y que tenga una portada correcta, que tenga un comentario de contraportada atractivo. Pues esa autopublicación cuidada, hay proyectos muy buenos como Construye tu libro de Mariana González, que es buenísimo, que te llevan paso a paso a la hora de tú hacer una publicación, en editoriales, ediciones en serio de Dariana Rivera, que también son bien profesionales en el acompañamiento del autor hacia lo que es la publicación. Así que hoy en día estamos mucho más cubiertos en ese aspecto que cuando nosotros empezamos, o sea, allá para los 2004, 2005, no había nada de eso. No había nada, correcto. Y no había nada de eso, lo tuvimos que crear nosotros mismos. Y ya hay ese tipo de proyectos, ya hay ese tipo de editores, ya hay ese tipo de ayuda. Así que si usted va a publicar, no lo haga solo, no lo haga solo porque ya hay profesionales que están en el campo listos para ayudarle, para hacerlo mejor y para que usted, aunque sea una autopublicación, sea una autopublicación cuidada. Sí, es interesante eso que mencionas porque uno piensa, como dices, autopublicación es, lo produje, lo imprimí, armé una portada ahí en 2 segundos en Amazon y para afuera, nadie lo vio. Pero de lo que estás hablando es realmente autopublicaciones que pasan por el proceso editorial que deberían pasar en una editorial normal. Y me atrevo a sugerir adicional que una vez publicada esa obra, el respaldo que recibe de esta servicios y editoriales pequeñas a veces es hasta como que mejor que el que recibes en una de las grandes. Porque Sí, te llevan a sitios o te consiguen eventos. sí, te conviertes en parte de su grupo de gente y tú creas comunidad. Y en a esa figura del escritor que está allá arriba escribiendo solo y entonces cuando terminó el manuscrito lo pasó a la editorial y allá la editorial se encargó y entonces tú para conseguir, eso se acabó. Eso era para allá, para la época del boom, eso se acabó hace tiempo. El escritor hace comunidad. Hoy en día es escritor de ir a las ferias, de compartir con el público, porque estás más accesible a través de las redes sociales, entonces la gente te conoce a través de las redes sociales, se involucra contigo, te comenta, y entonces cuando te ven en una feria, se va donde ti, te saluda, es otra dinámica, y entonces hay que aprovecharse de todo eso, de crear comunidad. Por ejemplo, lo vimos en la Feria del Libro de Caguas, allí lo que había era una fiesta donde estaban todos los expositores, todos los escritores. Eso fue un evento que la gente venía donde mí me decía, ay, abuela, estoy tan feliz, me siento que estoy en una fiesta, no me quiero ir. Gente llegaba a las 8 de la mañana y se iban de allá a las 8 de la noche, porque saludaban a todo el mundo, compartían, se iban a almorzar con el otro que no lo veían hace tiempo, porque venimos de tanto encierro, de tanta cosa que no nos vemos hace tiempo, y fue una verdadera fiesta. El escritor de hoy en día hace comunidad, hace autogestión, y el proceso es precioso, o sea, este ermitaño de la cueva que escribía por allá, eso los hay todavía porque nada es absoluto, no todo el mundo es de una forma ni todo el mundo es de otra, los hay todavía, pero hay mucha comunidad, hay mucha camaradería,
mucho cariño, mucho deseo de hacer proyectos juntos. Y eso es bueno porque nos empujamos unos a los otros, nos ayudamos unos a los otros y eso beneficia siempre no solamente al lector, al escritor, sino a la comunidad completa. Eso es excelente, sí. ¿Qué, qué escritores le recomendaría a alguien que quiera escribir? Eh, bueno, lea algo que le guste, o sea, eso va a depender del gusto de cada quien. Siempre lean lo que les gusta porque eso te motiva a escribir, porque tú ves ese escritor que escribe como a ti te gusta y entonces te levantas de la silla y dices, ay, yo quiero ser así. Lea lo que le guste. A mí me gusta la literatura clara, la literatura que yo puedo entender rápido, que no hay en el subtexto no hay un deseo de panfletearme y de explicarme la vida, pero a disciplinarme y editorializarme. Esa literatura a mí no me gusta. A mí me gusta la literatura honesta. Así que busque Guillermo Arriaga decía hace poco en el Congreso, el año pasado en el Congreso Internacional de Escritores, que hay un lector para cada escritor. Y cada escritor tiene su público. Y usted busque lo que le gusta leer, pero léalo bien, eh, si le gusta la literatura complicada, así que usted tenga que sea retante, pues mira, hay un Volpi, hay un Ricardo Piglia, hay escritores, si les gusta una literatura que fantástica, pues hay muchísimos escritores de fantástica. Incluso hay mucho escritor puertorriqueño que está escribiendo novelas juveniles enfocadas en lo fantástico, en la fantasía, que están siendo muy bien recibidas por el público joven. Yo tuve el caso en la feria reciente que venían los estudiantes a buscar esos libros en particular y a conocer esos escritores que estaban allí. Eh, y es una literatura que se está produciendo aquí muy buena. O sea, lea lo que a usted le llama la atención. Hay novelas gráficas que están haciendo unas producciones excelentes, buenísimas. Lea lo que a usted le gusta porque eso es lo que le va a motivar a seguir escribiendo. Y más adelante usted mismo va a ir, su cerebro le va a ir pidiendo más hasta que llegue a lo que llaman los escritores de escritores, que son los clásicos, los canónicos, los Cortázar de la vida. ¿Cuál tú dirías que es un escritor para escritor, para Bueno, escritora en tu caso? digo Cortázar. que escritor para escritores, Cortázar, eh, vamos, pero García Márquez no, García Márquez es bastante del pueblo, pero Carlos Fuentes es un escritor de escritores. Más acá, más modernos, te puedo hablar de Volpi. Volpi es un escritor para escritores, principalmente en su primera producción allá en Busca de Clinsor y ese tipo de libros. Pero lo que le guste, a veces yo me encuentro gente que tiene los gustos son tan y tan y tan diferentes que novelas que a veces yo digo, ay, qué difícil esta novela, y vienen donde mí me dicen, ay, Dios mío, esta novela estuvo fabulosa, maravillosa. Pasa mucho tú conoces a López Bauzá, Sí. a Juan, con la novela de Juan Barataria, Ajá. que mucha gente, es un escritor de escritores en esa novela, es una novela compleja, muy bien construida, muy bien escrita, pero que no todo el mundo le puede entrar, como decimos por ahí. Así Ajá. que es una novela que es una tesis, una buena prueba para uno ver cuán profundo uno puede alcanzar el nivel de lectura. Muy bien. Y yo sé que haces, de vez en cuando tú tiras unas reseñitas de cosas que te gustan, que has leído en las redes sociales. ¿Cuál fue la última que publicaste? ¿Qué fue el último libro Sí, que te cautivó? el último libro que me cautivó fue Hay dos cuerpos en la nevera, de Irán Sánchez Martínez, el ex juez, que tiene una producción literaria vasta, o sea, es muy buen escritor. Y entonces, desde hacía tiempo, mucha gente le estaba pidiendo ese libro sobre los casos que él hace, que él había trabajado como juez.
y es un libro fascinante entre ficción y realidad, es un híbrido y él mismo lo va contando y es apasionante. La verdad que se lo recomiendo. Es muy, muy bueno, un libro muy, muy bueno, muy bien editado, muy bien redactado, fascinante. O sea, hay dos cuerpos en la nevera de Irán Sánchez Martínez. Excelente. Yo lo tengo ya en agenda para leer, así que Te va a gustar, te va a gustar. Yo sé que te va a gustar. estoy presto para la recomendación. Eh, ay, se me olvidó la pregunta repentinamente, pero vuelvo a ella enseguida. Eh, esta parte es la que voy a editar. Ya sé cómo hacerlo. Sí, qué bueno. Claro. ¿Dónde podemos conseguir tus libros y dónde te conseguimos a ti en las redes sociales, Willa? Sí, el libro ya está disponible en librería Laberinto, está en librería La Esquina del colega y amigo Luis Negrón, está también en Casa Norberto, me dijeron que ya está en Casa Norberto y próximamente va a estar en Amazon, tanto en papel como en versión digital para Kindle. Y a mí me consiguen en las redes sociales como Awilda Caes en Facebook, Awilda Caes en Twitter, Awilda Caes Oficial en Instagram. Y se pueden comunicar conmigo con muchísimo gusto. Siempre contesto todos los mensajes. Yo vivo bien rápido en ese aspecto también. Soy parte de la generación de la modernidad líquida en ese aspecto. Voy bien rápido, contesto todos mis mensajes y me gusta mantener contacto con el público. Así que sí, se pueden comunicar conmigo. Para mí siempre es un placer conversar con el público, aunque sea digitalmente. Excelente. Nosotros somos agraciados, que somos la generación que vivió el antes y el después del Internet. Sabemos lo que es privacidad, pero también sabemos lo que es no tenerla. Sí, a mí me pasa cuando estoy dando clase, cuando estoy conversando con gente joven que les digo, hubo una época en que no existía el internet, o sea, sí, no había internet, no había redes sociales, la gente hablaba en persona, cara a cara y se miraba a los ojos y se abrazaba. Bueno, Wilda, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Ya nos veremos en la próxima, esperando tal vez esa segunda parte de Todo el mal necesario o lo que sea que salga por ahí. Somos asiduos fanáticos de tu literatura. Gracias por estar en el programa. Gracias, José, gracias por lo que haces, gracias por este podcast que nos da la oportunidad de seguir conversando y hablando de literatura, que es lo más que nos gusta. Así que gracias a todos los que hacen proyectos por la literatura y gracias por todos los que se embarcan en esta odisea, porque realmente nos la disfrutamos. Así que gracias por la invitación y ha sido un verdadero placer. Igual acá. Muchas gracias. Y ese fue el episodio de hoy. Lean todo el mal necesario y escríbanle a Wilda acerca de la novela. Gracias por escuchar. Recuerden que si desean apoyar este podcast, pueden hacerlo directamente en Patreon, en José Borges Escritor. Además, les pido que compartan el podcast en tus redes sociales y que nos cualifiques en tu plataforma favorita con 5 estrellas. Esto ayuda a que el podcast sea más visible y entre más gente lo escuche, más entrevistas puedo lograr. Hasta la próxima.